Me siento eh, pues, muy contento de poder participar de esta celebración del Día de los Océanos, especialmente siendo el Día de los Océanos mañana. Y bueno, lo que voy a hablar es una pregunta un poco provocadora. Eh, Espérate a ver si localizo mi presentación, que se llama ¿Es también Colombia un país megadiverso en sus mares? ¿Están viendo mi presentación? Sí. Sí, se ve perfectamente. Bueno, muchísimas gracias. Cierto, porque hablamos este año, pues es la reunión del Convenio de Diversidad Biológica, la conferencia de las partes en Cali, la COP16. Y bueno, Colombia es un país megadiverso, una de cada 10 especies de animales, una de cada 10 especies de animales o plantas de la Tierra están en Colombia, pero el océano, ¿qué? Digamos, uno no ve que se haga como mucha bulla al respecto. Y bueno, vamos a hablar de eso, mostrarles también un poquito pues de la investigación y bueno, salir con algunas ideas que pueden ayudarnos, digamos, para mejorar esta parte, porque ya todos sabemos que de pronto estamos un poco quedados, un poco rezagados en esa parte. Bueno, el año pasado murió un profesor de Oxford, historiador, Malcolm Deas, venía mucho a la Universidad de los Andes, entonces tuve la oportunidad de escucharlo. Y pues me causó particular interés que nos daba muy duro. Él decía que, o sea, para él Colombia era algo muy interesante, pero nos decía que era un país pues que no estaba unido, que vivía en medio de una guerra de clases, que no había tenido demasiado de qué agarrarse, de cómo unir a a las personas hacia un desarrollo. Él mencionaba otros países que han sido invadidos, que han tenido guerras. Corea del Sur, por ejemplo, como es hoy en día pues uno de los tigres asiáticos con una industria supremamente desarrollada. Y bueno, y decía más o menos lo que está ahí, pues que no, nosotros no tenemos, pues uno mira, no hay como grandes figuras, ni políticas, ni militares, incluso pues deportivamente, pues hasta ahora estamos empezando a despegar. Y bueno, se queda uno como sin argumentos de, bueno, ¿de dónde debe agarrarse Colombia para despegar? ¿Cuál sería ese, no sé, el equivalente a lo que es el fútbol o para Argentina o Brasil o las medallas olímpicas para Cuba o la ingeniería para Alemania, algo así, digamos? ¿Qué es eso en Colombia? ¿Cierto? Se pone uno a pensar eso y es difícil. Pero si uno se pone a mirar los datos naturales, que obviamente Malcolm Deas no conocía ni le interesaba, porque le interesaba era más la política y la economía. Estos son el número de plantas vasculares, o sea, todas las plantas que tienen flores, los árboles, las plantas comestibles, digámoslo así, por kilómetro cuadrado. Si ustedes miran en rojo, ¿cierto? Los sitios de mayor diversidad en el mundo están concentrados en unos pocos lugares. Y pues Colombia tiene varios lugares, digamos, con la mayor diversidad de plantas vasculares. Y si miramos los endemismos, es decir, plantas que son exclusivas de ciertas regiones, pues el patrón general es muy obvio que son las islas, ¿cierto? Las islas por el aislamiento tienen muchas especies únicas. Pero si ustedes miran, desaparecen una cantidad de esas zonas que veíamos en la gráfica anterior y aparece y se quedan algunos sitios solamente. Por acá, cerca de la ciudad de Cabo, en Sudáfrica, lo que llaman la Mata Atlántica de Brasil, y gran parte de los Andes, donde estoy ahora yo, y parte del Pacífico, hasta Panamá y Ecuador, esos son los sitios que tienen más endemismo en el continente, ¿cierto? Es increíble eso. Y por eso, pues somos el segundo país más biodiverso del mundo, el que tiene más diversidad por kilómetro cuadrado, porque somos un país rugoso. El primer país es Brasil, que es 7 veces más extenso que nosotros. Entonces, si miramos, digamos, los tamaños de los países vecinos, pues los países andinos que están en este ranking, pues son los que tienen la mayor biodiversidad por kilómetro cuadrado.
Eso contrasta, digamos, si miramos dónde quedan los institutos que se bioinspiran en la biodiversidad, donde hay biomimética, donde hay innovación inspirada en la biodiversidad. La mayoría de esos institutos quedan en lugares donde no tienen una biodiversidad tan alta como la nuestra. De hecho, de los sitios, solamente Singapur, algo en Sao Paulo y el resto quedan todos en el norte global. Entonces, digamos que el primer mensaje acá, lo que decía Malcolm Deas, es que en cierta forma tenemos el centro de gravedad del país por fuera del país. No nos hemos puesto a ver de qué estamos hechos, de qué somos, qué es lo importante, qué es lo que nos puede unir a nosotros, ¿sí? Y claramente pues puede estar ahí. Bueno, también es un país que tiene una oferta hídrica increíble, aunque pues estamos en racionamiento en este momento. Pero si miramos, me llama la atención que si miramos los países con mayor oferta hídrica per cápita, entre los 10 primeros hay extensiones como Rusia, Canadá, China. Y Colombia es uno de los primeros después de Perú y de Canadá, con todos los problemas que hemos tenido y todo. Eso también hace que, pues, que sea muy importante. Bueno, esto es un cacao, ¿cierto? Teobroma, que el fruto sale del tronco, es muy curioso. Y digamos que esta zona del mundo, pues también de aquí se domesticaron una cantidad de cultivos. El tomate, pues, ¿qué sería de la comida italiana sin el tomate que se domesticó en esta zona del mundo? O del picante en la mitad de Asia, que se usa tanto. Y bueno, una cantidad de granos importantísimos, el frijol, el maíz, etcétera, fueron de esta zona y obviamente pues el cacao. Em, pero si miramos de dónde viene la mayoría de los cultivos, pues vienen del Oriente Próximo, ¿cierto? Y allá viene el ajo, la cebolla, em, el garbanzo, las lentejas, todas vienen de por allá. Pero curiosamente, ahora con los cambios que se vienen, pues la FAO está muy preocupada porque hay cultivos que tienen diversidad genética bajísima. Entre ellos la lenteja y el garbanzo. Creo que el 70% de la proteína en África viene de esos dos cultivos. Entonces, hay investigadores que han tenido que ir escoltados por las Naciones Unidas a tratar de buscar especies hermanas o especies silvestres de algunos de esos cultivos que vienen de esta zona del mundo, donde era Mesopotamia antes, donde queda ahora Siria, em, Irak, Irán, Israel, y no han logrado encontrar esas plantas. Ya no existen y no hay más plantas nuevas. Eso contrasta, por ejemplo, en el caso de Colombia, pues veíamos que son solo unas pocas comparativamente con lo que se domesticó en el resto del mundo. Pero Colombia, este análisis que hizo el grupo de Mauricio Díaz Granados, tenemos 3.805 especies comestibles. O sea, no podemos hacer una infografía de esas 3.805 especies porque quedaría cada una como un pequeño píxel, ¿cierto? Y son cosas que, además, estos son análisis de riqueza y endemismo. Cada departamento tiene casi el mismo número de especies comestibles endémicas. Y uno va a un mercado en cualquier pueblo de Colombia y se va a encontrar una fruta, una hierba, un grano o algo que uno no conoce. Y eso está ahí, ¿cierto? Esa despensa para el futuro, digamos que la tenemos en el continente y hace parte pues de esa mega biodiversidad que tiene Colombia, ¿cierto? Y bueno, digamos, en algún momento esto era una hierba que crecía ahí en los acantilados de Gales y de ahí salió pues el repollo, el coliflor, o sea, cada especie de estas además es potencialmente todo esto que se ve acá. Antes se hacía pues con selección artificial, pasiva o activa. Hoy en día podemos hacer edición genómica y pues en teoría podemos producir un mamoncillo sin pepa, por ejemplo, si investigamos bien cómo es el asunto. Entonces, pues uno dice, wow, qué importante estar en un país eh, eh, tan biodiverso. Pero pues el tema de hoy es biodiversidad marina. ¿Será que hay un paralelo en lo que vemos en el continente? O bueno, eso es lo que queremos hablar de hoy. Bueno,
Yo empiezo con esta fotografía. Esta es la portada de la revista Science del 2014, cuando se descubrió que el tiburón de Groenlandia era el vertebrado más longevo que estaba en la Tierra. No eran las tortugas de los Galápagos, sino eran los tiburones de Groenlandia que podían vivir más de 500 años. Y está fotografiado cerca de un témpano de hielo en Groenlandia. Eh, Aquí tenemos un artículo de nuestro colega Arturo Acero, que nos va a dar una charla en uno de estos viernes también, que es el primer reporte de un tiburón dormilón en aguas colombianas. Y si ustedes miran el artículo, él le envió estas fotografías a los expertos y los expertos dijeron, no, ese es el tiburón de Groenlandia. Él de pronto fue un poco conservador y no puso la especie, pero es el mismo. ¿Qué hace este tiburón? Asimismo, bueno, pues el tiburón de Groenlandia, a la profundidad que se encontró, a 1800 metros, pues su temperatura y su de agua es la misma que está en Groenlandia, pero qué curioso, porque las capas de arriba pues están a una temperatura supremamente tropical, 27, 37 grados, y uno pues somos un país tropical que solo hay cosas tropicales, eso es lo que le venden a uno en la parte continental, es como si le dijeran a uno que en el Nevado del Ruiz encontraron un pingüino, ¿sí? Bueno, eso es posible en los océanos. Estos son, y esos descubrimientos, este es un pulpo cirrado, ¿cierto? Es del grupo de los pulpos Dumbo, ¿cierto? Ellos en lugar de ventosas tienen como unos cirros con los que clavan a su presa, tienen esos órganos de luz, ¿cierto? Para atraer la presa, y la envergadura de este pulpo es cerca de 4 metros. Esto es gracias a una empresa del sector de hidrocarburos que llamó a unos científicos para mostrarles estos datos, ¿cierto? Esto se llama ciencia abierta, datos abiertos, pero hay cientos de estas imágenes que no se conocen en los anaqueles, pues, de Ecopetrol, de Lanla, cosas así. Y este artículo fue también publicado hace poco. Aquí está de coautor Jaime Cantera, de pronto más tarde nos puede hablar de esto. Y es lo mismo, es un organismo que se veía antes en aguas profundas. Mire, esto es una fotografía de Monterrey, del acuario de Monterrey, ¿cierto? Con una expedición que hicieron en el Nautilus, y lo tenemos aquí al frente nosotros en Colombia. Este es otro, este es Magnapina, esto es un calamar cuyos tentáculos también se pueden extender varios metros. Y pues también es un organismo de aguas profundas que veíamos de latitudes frías solamente, y también pues fue publicado aquí por Jürgen Guerrero, Jaime Cantera, Vladimir y Jorge León, que eran de Anadarko, que son de Anadarko. Hicimos lo mismo, liderado por Luisa Dueñas, con los nidarios, ¿cierto? Acá creo que hay 120 nuevos registros, solo con los videos ocasionales de la operación del ROV para antes de hacer una prospección sísmica o perforar un pozo. Eh, o sea, es decir, unas anécdotas, digamos, que no son. ¿Por qué es esto posible? Bueno, todo empieza en los polos, ¿cierto? Los polos generan esas aguas ultradensas, ¿cierto? Que se vuelcan y se van por los fondos de los océanos. La Antártica tiene más hielo, entonces tiene una corriente mucho más fuerte. Y en esa agua llega a los fondos del Pacífico y del Caribe colombiano. Entonces, nosotros no solamente tenemos biodiversidad tropical en las aguas superficiales, sino tenemos biodiversidad de aguas frías. Entonces, si le pusiéramos colores a las capas del océano, por ejemplo, la figura de arriba es el océano Atlántico. El agua donde vendría el tiburón de Groenlandia es esta agua, es como sepia, como verde. Por debajo está la de la Antártica, que es aún más densa. Y cuando se descongelan esos hielos, forman las aguas intermedias, que también llegan, mire, hasta latitud cero, la de ambos lados, la del Antártico y la del Ártico. Y tenemos aguas también subtropicales y aguas tropicales. Si yo quisiera mirar la microbiología de las aguas de la Antártica y del Ártico,
Simplemente necesito unas buenas botellas Lensen y 2.000, 3.000 metros de guaya y ahí tengo el agua, la misma agua. Bueno, eso es una hipótesis. Pero bueno, tiene eso interesante. Entonces, bueno, el segundo país más biodiverso del mundo, oficialmente tiene 75.157 especies. Pero noten esto, aquí ya hay como una anomalía. Marinas solamente hay 5.896. Entonces uno dice, pero uy, es una porción, ¿cierto? Es un orden de magnitud menos casi que las de la parte terrestre. Eh, una revisión que se hizo en el 2003 por Arturo Acer y Juan Manuel Díaz, también que van a ser panelistas en esta serie de, de charlas sobre el océano. Hicieron la primera revisión, digamos, completa de biodiversidad marina eh, fue esa, y había 4.779 especies. O sea, es decir, desde el 2003 al 2024, pues el aumento es de 1.000 y un piquito de especies, ¿cierto? En una época donde ahora hay más submarinos, hay más tecnología, los, las, los, las grandes fundaciones y institutos de investigación ofrecen los barcos para que vengan a diferentes partes del mundo y uno se queda como un poco aterrado de por qué el avance ha sido tan poco. Yo me quedé sin audio. ¿Será que todos están igual? Yo los escucho, pero el ¿Me escuchan? doctor Sánchez parece que perdió la conexión. Ahora Esperen sí un te volví momento. a Volvió. escuchar, te perdí Ya, un ya. momento. Uy, ya había dicho algo supremamente importante. No, mentiras, ¿no? Pues estaba hablando pues que comparemos esto con Nueva Zelanda. Está Tampoco perdiendo escucho. el internet. Si algo me está pasando con el micrófono, creo que es el cablecito. ¿Volvió otra vez? Sí. Sí, Bueno, Sí, creo que es un cable ahí que no lo debo mover mucho. Bueno, entonces, Nueva Zelanda, ¿cierto? Es un país subtropical. Otra vez sin Tiene sonido. otra vez sin sonido, a la que vaina. Bueno, voy a poner el sonido pero yo ahora del estoy oyendo. computador. ¿Me escuchan ahora sí? Sí, yo creo Sí, que ahora sí me escuchan bien. Bueno, bueno, perfecto. Entonces, en Nueva Zelanda eh, tenemos casi 19.000 especies, porque acaban de publicarlas, ¿cierto? Y hay una cantidad de como libros enciclopédicos de todos los grupos de biota yo no estoy marina. oyendo. ¿Nada? Pero hay algo extraño porque yo te escucho, esta parte la escuché perfectamente, Juan Armando. Sí, Sí, perfectamente. el sistema. Incluso escuché cuando dos personas dijeron no escuchamos, pero yo te escuché perfectamente. Bueno, esperemos que mejore la cuestión. Bueno, perfecto. Gracias, Jaime. Entonces, ¿por qué Nueva Zelanda, que es frío, solamente Yo con de también te pronto... escucho, Juan Armando. Ah, bueno, listo, gracias, Néstor. Em, Tiene casi 19.000 especies en el mar, solamente el Océano Pacífico. Obviamente tiene un área económica exclusiva mucho más grande, pero igual la diferencia es abrupta. Colombia tiene dos océanos con profundidades hasta de 6.000 metros. Tiene todos los ecosistemas tropicales marinos, arrecifes, estuarios, manglares, pastos marinos, lechos de robolitos. Tiene cañones, ¿cierto? Uno mira el río Patía y el San Juan y ellos siguen en la plataforma continental. Tienen taludes de diferentes
pendientes, con abanicos algunos, con pendientes rocosas otros. Y tenemos pues esos planos abisales con montes marinos que sobresalen en algún lado. Posiblemente por el lado de Malpelo tenemos fracturas con fuentes hidrotermales frías o calientes. El escarpe de Gez cerca al archipiélago de San Andrés y Providencia puede tener fuentes frías. Está pues esta cordillera Beata. Entonces uno dice, bueno, espera un momento porque de pronto el problema no es que no haya muchas especies, sino que pues no hemos ido tras ellas. Y bueno, en Nueva Zelanda pues hay por lo menos unos 60 científicos aportando al conocimiento de su biodiversidad marina solamente. Yo aporté al estudio de algunos grupos de octocorales cuando estuve allá. Hicimos la descripción como de unas 7 nuevas especies, por ejemplo, de eso. Y eso lo siguieron haciendo. O sea, yo me fui y llegó un americano y otra persona a hacer. Y salió esto, ¿cierto? Esto es como para esa nación esto es re importante, ¿cierto? Esto es como algo que tenían que hacer. Hubo un primer capítulo de esto, un primer tomo de esto, donde yo ahí tuve una participación de un capítulo hace 10 años, y en 10 años volvieron a sacar la actualización, ¿cierto? Donde se subió ese número de especies. Bueno, esto es algo que quería mostrar. La revista Nature, ¿cierto? Sacó un especial sobre la biodiversidad de Colombia. Salió en la revista y en la página está. Si ustedes buscan, es un especial increíble, una infografía de esas que hacen en páginas web, de lo más bonito que he visto yo. Se llama Colombia's Ecological Treasure Trove. Em, y hay un mapa interactivo en que uno pone el mouse y van apareciendo especies y cosas. Y si ustedes miran en ese mapa, ¿qué le ven de particular? Hoy que estamos hablando, hoy en las vísperas del año del Día del Océano, que ya en Nueva Zelanda ya es el Día del Océano, el océano no existe en Colombia, ¿cierto? No es parte de la cosmovisión ni de cómo nos ven, cómo nos percibe eh, Nature, no existe el mar. ¿Cierto? O sea, así estamos de quedados. Y esto, digamos, lo que se mostraba ahí eran los resultados de las expediciones Colombia Bio, algo que ha liderado el Instituto Humboldt con otros institutos, con el SINCHI también y con la academia. Pero Colombia Bio también hay para el océano. Cierto, y nosotros tuvimos la oportunidad en el 2018 de ayudar como universidad a esta expedición. Y bueno, peleamos mucho para hacerlo de nuestra manera, mejor dicho. Y de ahí salió, en lugar de hacer, pues generalmente se hacen como unos libros, se sacan 200 copias de un libro de pasta dura y que no tiene mayores revisiones ni datos técnicos, pero pues que siempre se ha hecho hacia acá. Yo dije, no, vamos a una revista internacional, vamos a someternos a los referees internacionales y a mostrar que aquí hay cosas interesantes. Bueno, el libro, el volumen completo que se hizo, gracias a la coedición con Sonia Bejarano y Santiago Herrera, tiene 78.000 eh, downloads, o sea, lo han bajado 78.000 veces. Cuando un libro, digamos, de esos que se hacen siempre, tiene ese tipo de impacto. Perdón, 12.000 y 78.000 vistas. Y quisiera mostrar un par de artículos, por ejemplo, este artículo que salió ahí de observaciones de delfines en Seaflower y en otro lado, ha sido accedido más de 11.000 veces. Lo han bajado, o sea, el PDF lo han bajado 2.009 veces y tiene desde el 2019 27 citas. En otro trabajo que hicimos de corales ya tiene 32 citas y no tiene tantas vistas como este, pero más de 5.000 y 1.500 veces que se bajó. O sea, íbamos bien, íbamos bien. Acá también sale una cantidad de reportes y una cantidad de cosas, les voy a mostrar un poquito más allá. Pero bueno, digamos, es decir, hemos dudado y parado en varias oportunidades históricamente y no hemos visto la biodiversidad marina como algo que haya que hacer misionalmente, como decididamente. Y por eso viene esto. Es también Colombia un país megadiverso en sus mares,
Esa es la pregunta que estamos haciéndonos hoy. Y vamos bien, y aquí hay otro de los grandes hitos de la biodiversidad, es el proyecto Macrofauna de Invemar, un proyecto increíble, ¿cierto? Que tuvo 300 estaciones hasta 900 metros de profundidad en fondos blandos, hay que decirlo, había muchas limitaciones de muestreo, pero encontraron 109 nidarios bentónicos, 619 moluscos, 600 artrópodos, 188 equinodermos, 112 briozoos, 275 especies de peces. Empieza a ver unos números, y esto es solamente Caribe y solamente el margen continental de la plataforma continental. En ese libro, eh, dicen que si se hubiera seguido el mismo esfuerzo de muestreo, ¿cierto? Haciendo como la rarefacción, hubieran podido llegar a 2.500 especies, ¿cierto? Hubieran casi que duplicado el número de especies encontradas. Entonces, veamos que han habido unos esfuerzos increíbles que tienen un cierto periodo gracias a pues, ciertos individuos que han participado, pero ¡zas! Pierde continuidad. Bueno, voy a mostrarles algo interesante de mi experiencia. Esto es la portada de Science también de hace unos años, donde se hablaba de la zona mesofótica. La zona mesofótica, más o menos entre 50 y 150 metros, pues es donde se va la luz, donde tenemos la mayor concentración de clorofila, donde hay unos cambios abruptos entre varios eh, factores ambientales y curiosamente era de las menos estudiadas, porque pues todo el mundo hace buceo por encima de los 40 metros. Si yo consigo un sumergible o un robot, pues me voy a lo más profundo que pueda ir, no me quedo a 100 metros o algo así. Entonces, pues hicimos el esfuerzo de hacer algunos estudios mesofóticos. Lo hicimos con Rebreather y llegamos a hacer a tener por lo menos media hora de exploración a 100 metros y salir vivos, que es lo importante en esto. Y para solo Seaflower, que esto fue parte de la expedición Seaflower del 2018, ¿cierto? Encontramos 33 especies, 33 nuevos reportes. Hay dos nuevas especies, una la estoy describiendo, estoy por someterla. Encontramos un estiláster, todo un coral, un tipo de coral que no estaba en todo el mar Caribe. Y bueno, cantidad de otras cosas únicas e interesantes. Y estamos hablando aquí de 5 buceos de 30 minutos, que estaban restringidos más o menos a 2 localidades. Entonces, y pues nos abrió una ventana pues a una cantidad de cosas extremadamente interesantes. Entonces, una de las cosas es que pues, vimos los corales se reemplazan completamente por este tipo de coral. Millones de estos corales cubren 100% el fondo, pero son corales sin zooxantelas y de tamaños pequeñitos, de 1 o 2 centímetros de diámetro. Tienen algas simbióticas en la base y de eso voy a hablar también. Este es el coral que les digo que no estaba reportado para el Caribe. Esta es una de las especies nuevas. Hicimos el recuento exactamente hasta dónde llegan los corales con algas simbióticas, ¿cierto? E hicimos un muestreo grandísimo de todo lo que estaba allá. Encontramos una familia completa de octocorales que vive en esa zona, ¿cierto? Es como si esa zona fuera algo interesante. Aquí también arriba a la derecha está una de las nuevas especies, logramos identificarla. Y cuando hicimos una filogenia, lo mesofótico está en rojo, nos dimos cuenta que esa zona es re importante para la diversificación de las especies, tanto someras como profundas. Parece que o sea, las especies están allá y de ahí deciden volver a la parte somera, las poblaciones, o a la parte profunda, y tienen las mayores tasas de diversificación, ¿cierto? O sea, algo que gracias a 5 buceos en esa zona de exploración logramos hacer. Y bueno, con muchos datos de esto. Unimos nuestros datos con una red internacional de corales duros, ¿no es cierto? Descubrir un coral duro hoy en día es como descubrir una nueva especie de venado o algo así. O sea, es decir, es un tipo de invertebrado marino grande que todo el mundo está pendiente, ¿sí? O sea, que se conoce muy bien. Estábamos interesados en la parte simbiótica.
encontramos un tipo de simbionte que es una alga verde, no es una zoosantela. Esta alga no se blanquea, tiene una tolerancia a la oscuridad mucho mayor y había más tipos de esta alga que de las zooxantelas. Y por otro lado, había especies crípticas dentro de estos corales, por lo menos dos o tres especies. Incluso pensamos que aquí iba a aparecer una que habíamos localizado nosotros cerca de Cartagena y esa no, es otra más. Entonces, estamos llenos de especies crípticas, incluso de las cosas más conspicuas que hay. Vimos que el alga endolítica, ¿cierto? Esta alga endolítica que vive dentro de todos los corales, como 2 o 3 centímetros adentro, ¿cierto? Uno parte un coral supremamente duro, siderastrea, ¡pa! Y en la mitad tiene algas, algas que hacen fotosíntesis con, yo no sé qué luz les logra entrar dentro de la roca. Pero a 100 metros, esa alga tenía que ir a la superficie porque ya es casi oscuro y hacía sus propias tuberías dentro de los corales. Ahí están en varias especies. Si uno rompe el coral, se ven aquí las células. Esto es de una alumna mía, Amalia Murgatio. Y ahí está la mancha oscura de esa alga. O sea, uno veía cosas que no se ven en aguas someras. Seguimos mirando toda la diversidad de estas algas. Todos los corales están llenos y tienen diferentes tipos en los diferentes ambientes. Es decir, como estaban las zooxantelas hace 20 años, ahora es Ostrobium. Miramos los porites a ambos lados de Colombia y también vimos, digamos, que había cosas muy interesantes. Es una asociación extremadamente antigua y no se había conocido. Y investigando, esta alga endolítica es el organismo fotosintético más eficiente del planeta Tierra. Ahí están en diferentes colores y en longitud los recursos genómicos para la fotosíntesis. Y las algas de Ostrobium y los caulerpales son las que tienen más recursos, más genes, más diversidad genética para la fotosíntesis. Ahí está. Entonces, bueno, no, que se van a morir los corales porque las zooxantelas no aguantan. No, algunos ya tienen su simbionte que los va a hacer sobrevivir. Bueno, ¿cómo impulsar la biodiversidad marina? ¿Cierto? ¿Cómo hacerlo? Y uno dice, bueno, es difícil, ¿no? Se necesita mucha plata, o bueno, mire algo que se hizo que es muy importante. La resolución 1408 del 2018, lo que llaman el MGPA, que es donde se dan las directrices para hacer los estudios de impacto ambiental, incluyeron la meiofauna, ¿cierto? Pero no es como macrofauna o fondos blandos, sino no, meiofauna, es decir, lo que pase por un tamiz de 500 micras. Y eso abrió unas posibilidades increíbles. Entonces, meiofauna, pues, ahí está la frontera, ahí están las especies que no hemos contado. Eh, en cosas como poliquetos, como nematos, loricífera, tardígrada, o sea, una cantidad de cosas, obviamente, artrópodos también. Participamos en un estudio de estos. Hicimos un estudio supremamente serio, pues muchas veces en la consultoría, pues las cosas se hacen rápido. Nosotros no, mire, vamos a coger y vamos a cada espécimen, así sea microscópico, lo vamos a guardar y catalogar de la manera, de la mejor manera. Y en un estudio de 2 meses tenemos casi 1.500 especímenes de la meiofauna. Obviamente, pues están todos por trabajar en su mayoría, pero ahí está. Y estamos hablando aquí de cosas como la bahía de Cartagena y la bahía de Barbacoas, o sea, no estamos hablando de la cordillera Beata o algo así, que no, se me hace la boca agua de pensar qué hay en la meiofauna de esa zona. Bueno, tenemos bosques animales, ¿cierto? Tenemos estructuras que generan un cambio tridimensional, tanto en el Atlántico como en el Pacífico. Y bueno, ¿qué hay dentro de esas comunidades? Nosotros propusimos una hipótesis que incluso para los que tienen algas simbióticas, las bacterias son más importantes, ¿cierto? Un animal puede ser herbívoro, pero si no tiene
unos estómagos con bacterias especializadas para, para procesar lo que producen las plantas, no lo puede aprovechar. Y eso lo tienen los corales también. Entonces, pensamos que los corales, pues son las bacterias, pues son tan importantes como las mismas algas. Y muchos de estos corales se enferman. Entonces, queríamos ver si la comunidad microbiana tenía que ver con eso. Entonces, eso que vemos en colores, ahí tan un poco confuso, los colores más oscuros son las bacterias, los tipos de bacterias que son más abundantes. Entonces, un coral sano, pues tenía como cierto número de bacterias que son más abundantes y otro poco de bacterias en bajos números, pero en una comunidad muy diversa. Por decirles que hay más o menos unas 300 especies que siempre aparecen en todas las especies. O sea, no es que sea una cosa así muy. Las cosas raras, las biosferas raras generalmente pues no se incluyen en estos estudios. Y cuando miramos los corales enfermos, no aparecía ningún patógeno nuevo o algo así, sino que simplemente las bacterias raras aumentaban aleatoriamente de abundancia y las de siempre bajaban en abundancia. Eso es lo que se llama una disbiosis. Eso lo han llamado el efecto Ana Karenina. La novela de León Tolstoy empieza con una cita muy bonita que dice que todas las familias felices son iguales, pero las familias infelices todas difieren mucho en su infelicidad. Entonces, cada coral enfermo estocásticamente cambian sus bacterias, ¿no? Y eso en la parte médica, eso es muy inconveniente porque pues, la gente quiere un diagnóstico para tal bacteria o algo y cada paciente disbiótico pues no tiene las mismas bacterias. Simplemente se le enloquecieron. Eso lo llaman el fenómeno Ana Karenina. Bueno, teniendo ese modelo, o sea, si las bacterias son esa parte de la diversidad tan importante, pues esos fenómenos del niño que hemos tenido en la última década son increíbles. Pues el fenómeno del niño del 2016 es como este que acaba de pasar. Y el fenómeno del niño es como algo que rebota, ¿no? Entonces, si yo mando la pelota de caucho duro, pues va a rebotar duro. Y esa es la niña. Entonces, generalmente hay un fenómeno duro, caliente, duro, frío, se estabiliza y de pronto vuelve y oscila. Y nosotros ya teníamos cada coral de estos marcado, le conocíamos la microbiota, todo. Entonces, lo que hicimos fue, lo que hicimos fue mirar cada coral de estos que no se enfermaba, qué era lo que hacía, ¿cierto? Los corales sanos tenían que hacer algo. Y lo que vimos fue que de las bacterias importantes, de estas que están por acá a la derecha en esta gráfica, ellos buscaban otra especie de bacteria, pero que bioquímicamente hiciera lo mismo. Pero se iba la anomalía y volvía a la fidelidad con la bacteria anterior. O sea, algo parecido como lo que se ha encontrado con las oxantelas, pero con bacterias, con este mundo bacteriano. Obviamente, los métodos para hacer los microbiomas y todo hoy en día, pues son una fantasía y eso pues lo logramos publicar en una revista de Nature que se llama Scientific Reports. Y eso es diversidad, eso es diversidad. Estaba hablando de 500 especies de bacteria que no tienen nombre. Sí, o sea, ahí está la diversidad. ¿Qué tal mirar eso con el experimento natural que fue separar el Océano Pacífico del Atlántico? Entonces, bueno, por ejemplo, hay uno de esos, el género Pacificoria se volvió filtrador. E igual, ¿cierto? Si ustedes miran qué diferencias hay entre las especies, todas tienen diferentes comunidades de bacterias y unas prefieren bacterias para, por ejemplo, procesar celulosa, otras para otro tipo de carbono orgánico disuelto o para procesar una presa viva, ¿sí? O sea, es impresionante cómo las bacterias son la mitad de estos organismos. El otro grupo que hay muy abundante en el Pacífico es Muricea. Estos son isótopos estables, comen cosas muy diferentes a Pacificorgia y nos llamó la atención mirarlo. Lo chévere de Muricea es que también hay en el Caribe y en el Golfo de México. Y la del Golfo de México no tiene zooxantelas como las del Pacífico. Las del Caribe tienen zooxantelas.
Y también, pues el cuento fue una locura. Pero encontramos algo, Pacífico y Golfo de México es más parecido, porque son ambientes oscuros, donde de pronto hay más comida, mientras las que tienen zooxantelas cambiaron pues todo su perfil microbiano. Y aquí estamos hablando de casi 5.000 tipos de bacterias que encontramos en ellas. Y otra cosa bonita que encontramos es que hay una filosimbiosis. Entonces, a la derecha estoy viendo la filogenia de un tipo de género que se llama Endozoicomonas, y a la izquierda las especies del coral, y la filogenia en muchos de estos grupos ocurrió al tiempo, ¿cierto? Fue cambiando al tiempo. Entonces, es posible que las bacterias hayan trabajado en eso. Bueno, ya que estamos reunidos también con el profesor Cantera, que participó también en la Misión Internacional de Sabios, pues en la biodiversidad marina pues fue un componente supremamente importante. Esta infografía las encuentran en la página de la academia. Se hizo un grupo de trabajo de tratar de revisar con unos colegas los resultados de la misión, y salieron de verdad cosas bonitas. Vimos que los datos abiertos son clave. Ustedes vieron, sabemos que hay un tema de Groenlandia por los datos abiertos, ¿sí? No nos costó un peso a los científicos de hacer eso. Entonces, por ahí hay la mitad de lo que se puede ganar si seguimos insistiendo con los datos abiertos. Tenemos que hacer más cooperación internacional, ¿cierto? El país más desarrollado en explorar su océano es Costa Rica. Costa Rica tiene un 90% de su territorio marino, y ellos cuentan con la cooperación internacional, y por eso están tan avanzados. Entonces, ¿por qué no seguimos los pasos? Se hizo una propuesta para usar más la flota blanca para investigación, y una de las cosas que se propuso fue hacer un manual de uso científico, ¿cierto? Donde participara el gobierno, ¿cierto? El Ministerio del Deporte y la Federación de Actividades Subacuáticas, la academia, las universidades e institutos, y utilizar pues buenos estándares de buceo científico para masificar el buceo científico. Bueno, esta es una de las propuestas de la misión que hemos logrado. Esta se publicó a finales del año pasado. Y bueno, el buceo científico es como una herramienta como el microscopio, ¿cierto? ¿Qué no hemos logrado hacer gracias al buceo en las ciencias marinas? Pues es enorme. Pues sí, el libro también se puede bajar gratis el PDF desde la página de la academia. Los invito, si no lo conocen, a ver. Aquí hay algunos de los ejemplos. Empieza con la parte de física, de seguridad. O sea, realmente yo no encuentro un libro de buceo que sea tan completo, digamos, en cosas de buceo como tal, de salud en el buceo y de técnicas marinas. Por ejemplo, aquí están las técnicas que usa el INVEMAR. Em, pusimos esto en las redes, y empezaron a llegar contribuciones de México, de Salvador, de Ecuador, de El Salvador, hasta alguien de Chile nos envió algo. Entonces, todo eso quedó incluido ahí. Mire, esto es lo que hace otro miembro de la academia, que es Fernando. Y bueno, ya para terminar, a mí me parece, y yo pues quiero dejar este mensaje, me parece bonito que lo mencionemos. La biodiversidad marina y la academia, y los capítulos de diferentes partes necesitan más diversidad. Y me puse a hacer un ejercicio esta mañana, y iba a ser una sola hilera de personas, y terminé con cuatro, y creo que se me quedaron muchas personas. Todas ellas son personas excelsas, con doctorados, que trabajan en ciencias marinas. Voy a nombrarlas rápidamente: Gladys Bernal, Valeria Pizarro, Yulei Cardona, Luisa Dueñas, Mónica Medina, Andrea Polanco, Milena Benavides, Dalia Barragán, Lina Saavedra, Marcela Boraños, Sonia Bejarano, Catalina González, Nancy Villegas, Catalina Pimiento, Diana Ruiz, Brigitte Gavio, Elvira Alvarado, Paula Zapata, Susana Caballero, Adriana Santos, Isabel Criales, María Isabel Criales, Ariana Gracia, Natalie Castelblanco, Jenny Leal, Mónica Zambrano, Guiomar Borrero, Pilar Herrón, Mónica Puyana, Luisa Villamil, Lina Barrios, Sandra Vilardi y muchas más. Tenemos que invitar,
Por mí, las invitaré a todas a la academia, a eventos como este, porque necesitamos más diversidad. Muchas gracias.